Hola a todos, bienvenidos a mi canal, esto es Semper Liberi. Hoy empezamos algo nuevo. Este es el primero de una serie de vídeos donde vamos a analizar y a comentar este libro, Historia General de las Drogas de Antonio Escotado. Pero antes de empezar a analizar en profundidad el contenido del libro, hay que saber quién es Antonio Escotado. Y de eso va este vídeo, de presentar un poco a Antonio Escotado y su pensamiento, y dar un par de pinceladas sobre este pedazo de trozo de bestia que es esta obra, Historia General de las Drogas. Nace en 1941 y en los años 60 se forma como jurista y como filósofo, siendo especialmente influenciado por Ortega y Gasset, Freud y sobre todo Hegel. Y aunque se haya centrado en la filosofía del derecho y en la sociología, en sus libros ha tocado muchísimos temas distintos. Y como buen pensador que es, su camino intelectual no está exento de cambios bruscos de dirección. Si bien ahora es un liberal convencido, no siempre fue así. Pues mira, a mí me ha dolido, creo que más que a nadie, cambiar de idea, porque había puesto tanto corazón, tanta esperanza en que el comunismo fuese la forma moderna del humanismo, que cuando pura y simplemente la experiencia demostró que me había equivocado, pues primero me abstuve durante varios años, no dije nada ni siquiera a mi círculo inmediato. Y luego dije, aquí tengo una responsabilidad conmigo mismo y con los demás. De derechas. Pues que me ha dolido mucho, o sea, esto es la primera ocasión que tengo de decirlo. No es fácil cambiar de idea, sobre todo cuando has llegado a pensar, daría mi vida por matar a Franco. Darte cuenta de que Franco es un pequeño dictador comparado con lo que ha habido en el siglo XX. Déjame plantearte una... El libro que vamos a analizar lo escribió entre el 88 y el 89, durante su encarcelamiento, condenado por un delito de tráfico de drogas en grado de tentativa imposible, ya que había sido obligado a participar en una operación de compraventa de drogas en la que tanto los compradores como los vendedores eran policías encubiertos. Algo interesante es que la figura del Código Penal de grado de tentativa imposible sería sustituido poco después por la doctrina jurisprudencial de delito provocado, donde el acusado en la justicia actual sale impune. Esas vacaciones humildes, aunque pagadas, como las llama él, le sirvieron para redactar el libro en el que llevaba 10 años trabajando, o sea, este libro. Bueno, yo he estado en la cárcel varias veces, primero por disidente político, luego por disidente militar. Estuve 14 meses encarcelado en una prisión militar por negarme a obedecer órdenes, luego estuve 2 veces más encarcelado por cultivar mi plantita de marihuana para el autoconsumo y finalmente en el año 83 fui acusado de dirigir la mafia hippie de la isla de Ibiza, que es donde yo llevaba viviendo 15 años. Me pedían 23 años y acabó habiendo un convenio donde me pusieron 1. Entonces me pareció que eran unas vacaciones humildes pero pagadas, donde podía redactar pues el libro que llevaba preparando 10 años atrás, es la Historia General de las Drogas, que me sacó de pobre y me convirtió en un hombre seminotorio. El libro ha vendido casi 200.000 ejemplares en España, a pesar de tener 1.600 páginas, se ha traducido a las principales lenguas. Él ha defendido en sus libros, en artículos de opinión, incluso en los medios de comunicación, participando en muchísimos debates, la despenalización de las drogas, o más bien la derogación de la prohibición. No, yo lamento, es que me preocupa mucho que se legalicen las drogas, porque es como si se legalizase la escritura o la pintura o el uso del tiempo. Yo lo que creo es que en este caso se debe estudiar una derogación de la prohibición. El Estado puede prohibir o puede desprohibir, pero no creo que se le pueda conferir a las instituciones públicas derecho a legalizar esto. Esto no es legalizable, esto es un derecho natural, consustancial al ser humano. Cuando hablamos de derecho a legalizar, utilizamos la palabra como queramos, nos estamos refiriendo a la venta también, no solo al consumo. Por supuesto, hay que derogar la prohibición. A los que han contestado, Bueno, hay que derogar la prohibición y situarnos en la posición que teníamos antes del Real Decreto de 1923 que suscribimos en virtud de haber suscrito previamente los 2 convenios de La Haya. En este sentido, Antonio Escotado, como buen liberal que es, está en contra de la visión paternalista del Estado, de la idea que defiende que el Estado no solo se tiene que limitar a defendernos de potenciales amenazas de terceros, sino que debe también protegernos de nosotros mismos. Y cuando el Estado hace de la moral y la virtud la ley, hay que empezar a plantearse el salir por patas. Porque no hay que olvidar que el Estado, al contrario de lo que nos intentan hacer creer, no somos todos. El Estado son un conjunto de personas que están extremadamente
extremadamente bien organizadas, con su visión particular de la moral y la virtud. Por eso, según Escotado, la moral debería quedar fuera del ámbito político y por eso mismo las drogas deberían ser un bien más que poder comprar y vender. Otro punto importante es la crítica que Antonio Escotado hace al dogma que diferencia arbitrariamente entre fármacos, presuponiéndoles unas cualidades positivas, y drogas, presuponiéndoles unas cualidades negativas. La desviación sexual. Y de todas formas, y esta es la siguiente pregunta, digamos, hay una especie de diferenciación artificial entre las drogas legales y las ilegales. Sí. El Prozac y en general los inhibidores de la serotonina son los fármacos más vendidos en Estados Unidos y en todo el mundo. O sea, tenemos una sociedad que se droga permanentemente con productos que venden en la farmacia. Y eso establece una relación muy interesante que aparece en tu libro entre drogas y farmacología. Que de repente hay una especie de escisión que es una decisión política. Claro, no es que se distingue, pero de forma puramente artificiosa. Lo que hoy se estudia en medicina como farmacología clínica es teología dogmática. Así directamente. O sea, por ejemplo, del alcohol te lo cuentan de una forma objetiva. Pero al entrar en la morfina ya no te hablan de la molécula o de los efectos reales en el cuerpo. Ya te están hablando de que crea dependencia, de que produce una euforia artificial. Y tú dices, pero bueno, ¿pero por qué con esta sí, con aquello no? Es una tontería. Imagínate, por ejemplo, a la hora de estudiar los elementos químicos, la serie de Mendeleev, que dijera, bueno, sí, hasta el antimonio, bien, pero desde el antimonio... ¿Pero qué es esto? Es como un distrito de distorsiones psicóticas legitimadas. Algo en lo que Antonio Escotado insiste es en la importancia de la información como antídoto al oscurantismo que envuelve el tema de las drogas. Con las posibilidades tanto tecnológicas como metodológicas que tenemos hoy en día, el conocimiento que podríamos llegar a tener en materia de sustancias psicoactivas es increíble. Pero por desgracia, la prohibición lo que hace es que se reduzca prácticamente todo a una afirmación simple, como las drogas son malas. Porque llevo 25 años estudiando esto, tanto mediante la vía del bioensayo como abriendo los oídos a lo que me dicen los demás o a lo que se ha escrito o lo que se ha hecho en este terreno. Para mí la información en materia de drogas no consiste en decir la droga mata, todos unidos contra la droga, droga y vida son incompatibles. No, la información son cosas muy precisas. O sea, dosis mínima activa por kilo de peso. Dosis mortal media por kilo de peso. Efectos subjetivos más habituales en dosis medias, altas y bajas. Efectos orgánicos más habituales en dosis altas, medias y bajas. Efectos de mezcla de estas drogas con otras, es decir, combinaciones. Señor Escotado, costo sabe que de hacerlas. Todas las sustancias no tienen el mismo información. efecto en las mismas personas, para empezar. Es decir, no se administra las mismas dosis a las mismas personas. O sea, que va a valer para la penicilina yo no llevo o la tantos años, aspirina no y llevo luego- 25. Este libro se puede dividir en dos grandes bloques. Por un lado, historia general de las drogas, que a su vez se puede dividir en 6 grandes apartados, y luego está fenomenología de las drogas. La era pagana, entendiendo como tal las civilizaciones humanas que se relacionaban con sustancias que alteran la conciencia, algo que obviamente incluye a América precolombina, que a pesar de desarrollarse también después del surgimiento de dichos monoteísmos, al no estar en contacto con ellos no se vio influenciada. Los monoteísmos con vocación de imperio universal. Dejando de lado a la religión judía por su naturaleza no universal, esta parte del libro se centra en el Islam y sobre todo en la evolución del cristianismo hacia la modernidad, en relación con las drogas y, por lógica extensión, con las brujas. Del estado teocrático al estado del bienestar. Si la parte anterior se centraba en la evolución de los monoteísmos en relación con las drogas, ahora se centra en la evolución del estado en lo tocante a sustancias psicoactivas. 4. La cruzada en su génesis. Esta parte del libro se centra en el origen de lo que Antonio Escotado llama la cruzada contra las drogas, y que, como todas las cruzadas, fracasan triunfando y triunfan fracasando. 5. Los insurgentes, o dicho de otra manera, la resistencia al dogma de fe que impulsa la cruzada contra las drogas, y por tanto contra la libertad humana. 6. La herencia de una rebelión abortada. Básicamente es un repaso exhaustivo de las relaciones que hoy en día tienen las sociedades modernas con las drogas, analizando la legislación, su evolución, sus efectos y muchos otros parámetros que aportan un poco de luz al vínculo que el hombre
moderno tiene con las drogas. Fenomenología de las drogas. Esta es la parte final del libro, y se podría decir que trata el mismo tema, pero desde una perspectiva más amplia, centrándose así en cada una de las distintas drogas y proponiendo, por ejemplo, una forma de catalogarlas. Va pasando una por una y aportando información como, por ejemplo, el uso que se le da, las dosis máximas, las dosis mínimas, los efectos que causa, y mucha otra información tremendamente relevante. En definitiva, esta obra ha marcado un antes y un después en la manera que tenemos de estudiar un fenómeno que nos ha acompañado desde que el hombre es hombre. Una obra que al enseñarnos sobre las drogas y la relación que tenemos con ellas nos enseña inevitablemente un poquito más de nosotros mismos. Así que como el gran Antonio Escotado dice, el destino del ser humano es saber. Pues en eso estamos y en eso vamos a seguir, al menos en este canal.